solidaridad que ha recibido el pueblo saharaui ha sido de los diferentes pueblos de España. Y lo agradecemos muchísimo, porque gracias a la solidaridad de los diferentes pueblos del Estado español, pues el pueblo saharaui ha podido mantenerse y ha podido seguir su lucha, ¿no? Pero dentro de todo este ámbito amplio de solidaridad, nosotros ponemos a la cabeza, sin despreciar la solidaridad de los otros pueblos del Estado español, al pueblo canario. Porque, como usted decía antes, tenemos una historia en común con las Islas Canarias mucho más antigua. Ya las tribus saharauis tienen relación con los canarios en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, mucho antes de que el Estado español ocupara el Sáhara, mucho antes de que el ejército español llegara al Sáhara. Ya había relaciones entre los pescadores canarios con diferentes tribus saharauis de la costa del Sáhara. A mí siempre me gusta resaltar una, llamémosle anécdota, ¿no? Para los saharauis, ahora está claro que dicen, bueno, los canarios. Pero yo recuerdo cuando era pequeño que al canario no se le llamaba por canario, no se le conocía por canario, sino el saharaui, cuando quería referirse al canario, decía Sharot, o sea, la gente que viene de Lanzarote. Y tiene su lógica, porque sí, los pescadores que iban a la costa eran los conejeros. Exactamente, que fueron los que descubrieron, por una avería del barco, descubrieron el banco pesquero. Entonces después fueron a hablar con los saharauis para poder pescar en aquella isla. Efectivamente, entonces hay cosas históricas muy importantes que podríamos, son casi como anécdotas. Por ejemplo, lo de llamar a todos los canarios lanzaroteños, gente que viene de Lanzarote. ¿Por qué? El primer contacto que tenían la gente que venía, las tribus saharauis, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Lanzarote. Y se quedaron con eso, y no distinguían entre conejero, majorero, o gran canario, o chicharrero. No, gente que venía de Lanzarote. Podía ser conejero o canario, pero era esto, ¿no? La primera palabra que les llegó era de Lanzarote. Y luego el gofio, que es un producto netamente canario, el saharaui lo ha comido siempre, lo conoce desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Porque era uno de los productos que los pescadores canarios le llevaban a los saharauis. Eso por otra parte también hay una anécdota muy importante para ver la relación esta que podía haber entre el reino de Marruecos con las tribus saharauis. Bueno, no es una anécdota porque es un periodo histórico donde también es verdad que los pescadores canarios tenían relaciones con algunas tribus, pero había otras tribus que eran hostiles. Pues se ha dado el caso que algunos pescadores canarios que fueron cogidos por algunas tribus hostiles, cuando el gobierno español quería recuperar a estos pescadores y iba a hablar con el sultán de Marruecos, el sultán de Marruecos le decía, no, estas tribus yo no tengo nada que ver porque mi poder llega hasta el río Dra, todo lo que sea el río Dra para abajo, no tengo nada que ver. Por lo tanto, no se responsabilizaba de lo que pudiera pasar. Y entonces, la historia entre Canarias y el Sáhara, pues es una historia de muchos siglos. Otra de las cosas anecdóticas, pero que también cuando la anécdota dentro de la historia juega un papel muy importante, el canario era o Sharot o la gente que amasa gofio. Claro, que mira, son los que amasan gofio, los amasadores de gofio. Hablando de eso, de que el rey, el sultán de Marruecos, en el Tratado de Marrakech de 1767 se dice: Su Majestad Imperial se abstiene de expresar una opinión respecto al comercio que Su Majestad Católica desea establecer al sur del río Nun
ya que él no puede tomar responsabilidades por accidente y desgracia porque su dominio no llega tan lejos. Claro, es que está claro, ¿no? Y por lo tanto, que venga ahora a decirle de que ellos, eso es de ellos, vamos, sí, cuando no, ya hace siglos, antes de que se haya hecho el reino de Marruecos, que fue hace pocos años. 56. Es que tenemos que tener en cuenta de que Marruecos, como lo conocemos ahora, es una creación hecha por España y Francia. Exactamente. Porque en lo que llamamos Marruecos, el sultanato de Marruecos, era otra cosa. Era otra cosa, otra cosa. El Marruecos actual es una creación hecha por unos acuerdos entre España y Francia para formar el reino de Marruecos. Y de todas formas también tenemos que verlo porque el rey de Marruecos que pusieron los colonialistas, los españoles y los franceses en el año 56 y que le dieron la independencia, era sultán de ciertas poblaciones marroquíes, no de todo Marruecos. Y entonces, bueno, el tema histórico lo cogieron los franceses, lo llevaron a Madagascar, y luego los franceses incitaron a la población a que pidieran la vuelta del rey, como si fuera el representante de todo. Lo colocaron allí, representado a todo el pueblo marroquí, porque a Francia en ese momento le interesaba que el rey significara la unión de todo el reino de Marruecos, ¿no? Pero Marruecos es un país que está bastante dividido. Primero, que la población árabe en sí es minoritaria. Son bereberes, son diferentes tribus, bereberes como son Rif, Sus, diferentes, con una cultura, con una literatura diferente a lo que es la árabe, ¿entiendes? Sí. O sea que Marruecos se pone a hablar de tanta autonomía y yo no sé qué, y resulta que no son capaces de darle autonomía a quien realmente tiene derecho a la autonomía, que son los rifeños, los de Sus, los diferentes pueblos bereberes dentro de Marruecos, que tienen derecho a la autonomía, vamos. Exactamente. Yo recuerdo cuando se hizo aquí el Congreso Mundial de Amasig, aquí en el año 1997, vinieron de Marruecos, pero vinieron del Atlas, del Sus y de los sitios, y a veces eran contrarios al rey. Claro. Y algunos vinieron escondidos, porque no daban permiso el rey para venir aquí al Congreso, igual que fue Argelia y que fue Túnez también. Y a veces muchos no vinieron porque estaban vetados. Los que pudieron venir estaban en Francia. Estaban disidentes, estaban en Francia viviendo. No, es que el Marruecos es un tema muy complejo. Exactamente. Y claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que nos atañe a nosotros, que es el tema del Sáhara, ¿no? El tema del Sáhara es una injusticia terrible que ha ocurrido, y desde Canarias tenemos que verlo como algo que es de los dos, no es un tema que dice, bueno, es un problema que tienen los saharauis y allá ellos. No. Toda la solución del conflicto del Sáhara es o beneficiosa o perjudicial tanto para el pueblo saharaui como para el pueblo canario. Exactamente. Por eso tenemos que mirarlo con lupa. Y yo siempre he dicho de que el pueblo saharaui y el canario que se unieron debido a la pesca y se unieron y fueron hermanos toda su vida, hasta que se metió España por medio y que metió ahí dentro una delegación que fue la delegación africana de pesca, en que echaron a los canarios de allí. Porque la unión era tan grande entre los dos que había una armonía fantástica. Hay que coger la historia de pesca y verás tú todo.